Vivar, por ejemplo, llama mucho la atención que las investigaciones han llevado a ligar a gente de su corporación municipal, y esto nos habla de que la corrupción tiende a vincular no solamente al alcalde, que es la figura pública más reconocida, sino que también los hechos de corrupción, de tráfico de influencias, de enriquecimiento ilícito, vincula a la gente que está alrededor de ellos en el Consejo Municipal. Ahora tú hablas algo muy importante, la presión que ha ejercido la sociedad en estos pueblos, en estos casos, ¿verdad? Muy importante. ¿Cómo se compara esa presión, la que estamos viendo ahora, con años anteriores? ¿Ha surgido más esa presión social por parte de los guatemaltecos? ¿Hay menos temor de denunciar, de exigir que se haga justicia? El primer elemento que hay que resaltar, María René, es el acceso a información. El acceso a información ha sido fundamental para darle seguimiento a estos casos controversiales, para denunciar por parte de la sociedad civil de, por ejemplo, obras inconclusas o obras que son sobrevaloradas, obras que no llenan la calidad que fue cobrada por los contratistas, que en su mayoría también están involucrados o cercanos a la figura del alcalde. Todo esto ha generado que la misma población tenga mayor capacidad de darle seguimiento a lo que hacen las autoridades públicas en el contexto local y obviamente a denunciar aquellos ilícitos que puedan ser percibidos por parte de la sociedad civil. Tenemos una sociedad más informada, una sociedad más formada y una sociedad que también tiene la capacidad de establecer relaciones con otros actores, muchos de organizaciones de la sociedad civil, algunas otras ONGs y algunas otras encargadas específicamente de la persecución de estos hechos, por ejemplo el tema de la Contraloría General de Cuentas, el fortalecimiento de la Contraloría, que es fundamental para poder perseguir a todos estos hechos. Lo que hay que resaltar también, María René, que uno de los grandes obstáculos que tiene la aplicación de justicia a actores políticos son la cantidad de procesos que se interponen para ir retrasando los juicios y en algún caso retrasar inclusive las condenas. Vemos cómo el abuso de los amparos ha venido a enlentecer una aplicación de justicia pronta y cumplida. Claro, y vemos ahorita, recientemente, el caso contra el expresidente Efraín Ríos Montt. Por ejemplo, la cantidad de argucias que utilizan las defensas para poder retardar los procesos judiciales. En datos muy rápidos, en el año 2012 se presentaron 3.888 amparos. Wow. Y en lo que va del 2013, en el primer trimestre, van 1.160 amparos que lo que hacen es entrampar, retrasar y entretener la justicia penal en estos casos, principalmente aquellos que tienen algún tinte político. Obviamente esto nos demuestra que si podemos entrampar el Congreso de la República a través de interpelaciones, también podemos entrampar el organismo judicial a través de los... ¿Y cuál es el costo de precisamente esta... como tú lo mencionas, este entrampamiento que surge, hablemos ahora dentro del organismo judicial? ¿Cuál es el costo de este tipo de amparos? Tiene una serie de impactos que yo iniciaría afirmando por el tema de la presa judicial. Hay una cantidad impresionante de denuncias que no inician proceso y eso obviamente retarda la aplicación de la justicia y el corregir los hechos delictivos o la tendencia a los hechos delictivos. Otro elemento que impacta el tema es la cantidad de reos, de personas privadas de libertad que están ya en los centros preventivos o están en los centros de detención y que no han iniciado proceso. Y que muchos pasan meses, inclusive años, antes de que inicie su juicio, pero que han purgado ya en el sistema penitenciario una gran cantidad de tiempo pagando una condena por la cual no han sido vencidos en juicio. Exacto. Estos son parte de los costos del entrampamiento y del enlentecimiento de la aplicación de justicia. Obviamente el tema de los costos asociado a lo que cuesta mantener peritos, investigadores del Ministerio Público, todo el tema de los procedimientos ya en el organismo judicial, el retraso de los jueces, la aplicación de justicia de los jueces, todo tiene un referente financiero y eso nos demuestra cómo el enlentecimiento de estos procesos judiciales representan un costo para el Estado guatemalteco. ¿Qué se hace entonces para agilizar este proceso? ¿Se pueden llevar a cabo cambios dentro del sistema de justicia? O sea, ¿hay manera de reformar, digamos, esas leyes que amparan el imponer tanto recurso, los amparos? O sea, ¿sí se puede llegar a
a modificar. En este momento en particular no hay una normativa, por ejemplo, que desincentive el abuso del uso de los amparos. Se ha hablado de la necesidad de reformas a la ley del organismo judicial, precisamente porque muchos abogados de manera inescrupulosa utilizan el amparo, como hemos referido hace unos momentos, para retardar la aplicación de justicia. El área del fortalecimiento de la justicia en Guatemala es fundamental, sobre todo porque es un complemento necesario para el tema de la seguridad. No podemos tener seguridad sin un sistema de justicia fortalecido que aplique la justicia de manera inmediata. Se ha hablado reiteradamente, por ejemplo, que hay capturas de presuntos delincuentes que por falta de pruebas son dejados en libertad. Reinciden en hechos delictivos, nuevamente no se presentan pruebas o no se presentan los denunciantes de los que son víctimas de los hechos violentos o de los hechos criminales y nuevamente son dejados en libertad. Entonces, esto nos refiere a que aunque haya acciones por parte de los aparatos de seguridad para tratar de garantizar la seguridad en nuestro país, si no es acompañado esto de una adecuada investigación criminal por parte del Ministerio Público y de una aplicación de justicia en su momento, vamos a tener siempre el tema de la impunidad como un incentivo a la actividad criminal. Perfecto. Esto nos refiere de la necesidad inmediata de poder promover pues cambios y reformas al sistema de justicia en nuestro país. Perfecto. Y Cristian, solo para finalizar entonces, ¿cómo evalúas o qué calificación podrías darle tú entonces a esta persecución que hemos visto de funcionarios? Hay que hacer una precisión también en el tema de la judicialización de la política. Me parece que el sistema judicial no debe prestarse a resolver problemas políticos, como lo hemos estado viendo durante el actual gobierno. Vemos como, por ejemplo, el tema de la reforma magisterial, que es un problema de no llegar a acuerdos mediante negociación política, se traslada al sistema judicial para que emita un fallo. Igualmente vimos ese tema, o lo estamos viendo con el tema de la reforma tributaria. La reforma tributaria que fue aprobada por negociaciones dentro del organismo legislativo y que aunque no fue, digamos, discutida dentro del legislativo, fue aprobada. Hoy en día vemos que los problemas de la reforma tributaria están siendo resueltos en el sistema judicial. Y obviamente el caso más complejo de todo esto es cómo la operatividad legislativa, la operatividad del Congreso de la República, al no lograr acuerdos dentro del Congreso de la República, igualmente se traslada hacia el organismo judicial para que sea la Corte de Constitucionalidad la que emita fallos para poder desentrampar la agenda legislativa. Esto es peligroso, es delicado porque atenta contra la independencia de poderes, porque tiende a politizar la aplicación de justicia y las decisiones judiciales, y un tema que es controversial, que se cae en la falacia de la supremacía de la ley. Todo lo queremos resolver por la supremacía de la ley, cuando la ley es producto de acuerdos políticos. Exacto. En ese sentido, entonces, tenemos este hecho de la judicialización de la política, que la justicia está tratando de resolver los problemas políticos. Y por otro lado, cuando la justicia es utilizada para la persecución de políticos, ambos casos tienden a debilitar la aplicación de justicia en nuestro país. Interesante análisis, Cristian. De veras, uno no quizá todos los días se pone a pensar en lo que esto podría representar y cómo repercute en nuestro país, pero muy interesante, ¿verdad? Se está perdiendo también ese diálogo dentro de los poderes, exactamente, que es, como dijiste, muy peligroso para Guatemala. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros esta mañana, como siempre. Que pases un muy buen día. Muchísimas gracias. Y nosotros gracias. Vamos a finalizar este tema con la pregunta del día que le colocamos desde muy temprano a través de nuestras redes sociales, en Facebook particularmente esta mañana. ¿Considera que ha sido efectiva la persecución penal a funcionarios y corruptos del país? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales. Más adelante vamos a estar compartiendo sus